Trazarnos este interesante tema que Dios permita pueda ser de reflexión para cada uno de nosotros y que de alguna manera lo podamos poner en práctica para bendición y para beneficio de nuestras relaciones interpersonales de padre e hijo. Muy bienvenido, Pastor Juan Quesada, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermana Daira. Dios le bendiga. Muy buenas tardes una vez más para todos los hermanos y hermanas que están participando de este programa. Muchas gracias a quienes lo organizan. Muchas gracias a todos los que de una u otra manera están involucrados con este programa muy interesante, donde estamos analizando, como ya bien lo decía nuestra hermana Daira, el arte de ser padres, cómo poder ser padres exitosos, cómo poder cumplir con este rol tan maravilloso, tan grande, tan sublime, pero al mismo tiempo que tiene una gran responsabilidad como lo es el ser padre. Saludos a todos mis hermanos. Soy el pastor Juan Quesada y bueno, quiero exponer y colaborar con este programa desde la zona sur de Chile, la zona de Valdivia, que es una zona de frío y de lluvia, pero es una zona muy bonita, de mucha vegetación. Así es que desde ya también extiendo la invitación para que cualquiera que desee visitar esta zona, siempre serán también bienvenidos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bien, Muchas gracias. se me ha solicitado tratar en este desafío, ¿ya? En este programa, el desafío del amor para padres. Desarrollar un tema muy importante, un tema que siempre nos va a hacer bien analizarlo, siempre nos va a hacer bien poder buscar la forma de mejorarlo, de acrecentarlo. Me refiero a la paciencia, ¿ya? El amor es paciente. El texto bíblico que leyó nuestra hermana Daira hacía referencia de la paciencia del agricultor, la paciencia de aquel que siembra la semilla, muchas veces bajo el ardiente sol, o prepara la tierra con frío, con lluvia, y tiene que luego preocuparse de que las hierbas, las malezas no ahoguen la buena planta, la buena semilla, y muchas veces es un trabajo de meses para luego alegrarse y contentarse cuando llega el momento de la siega, cuando llega el momento de la cosecha. Pero desde el momento en que inició su trabajo para poder sembrar hasta el momento en que llega el día de la cosecha, pasan horas, días, semanas, meses. Pero el agricultor debe armarse de paciencia. Si quiere tener el gozo y la alegría de cosechar, debe armarse de paciencia. Así también, mis amados hermanos y hermanas, nosotros los que somos padres, también debemos cultivar la paciencia. Los que ya tenemos la alegría de ser padres, los que tenemos hijos, yo tengo 3 maravillosos hijos. Mi hija mayor tiene 23 años, luego viene un hijo de 21 años y el más pequeño de 13 años. Y agradezco a Dios por la bendición que me ha dado de tener esos hijos. Y hoy en día, bueno, le pido a Dios que me dé el don de la paciencia para poder estar siempre cerca de mis hijos, direccionarlos, guiarlos, también amonestarlos, esperando de que algún día poder estar delante de Dios junto a mi esposa, junto a mis hijos, esperando ese día de la redención. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde para que cada día
podamos ser mejores padres para gloria de Dios y también para felicidad de nuestros hogares y para alegría de nuestros hijos. Bien, quiero lectura a la palabra de Dios en el libro a los Efesios capítulo 6, a los Efesios capítulo 6, versículo 4, donde se nos hace una advertencia, donde se nos hace un llamado, se nos hace una petición. Y la palabra de Dios dice, Efesios 6, 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mis queridos hermanos, acá en Chile, y yo me imagino que también en vuestros países, estamos viviendo tiempos especiales por este tema de la pandemia que está azotando el mundo entero, donde todo ha cambiado, donde nuestros hijos hoy en día ya no están asistiendo al colegio, a las universidades, al menos acá en Chile, no están asistiendo los niños al colegio, están recibiendo clases online, tanto los que estudian en la universidad como los que estudian en la primaria, en la secundaria, todos están en casa. Padres, hijos, todos estamos en casa. Acá en esta zona de Chile ya llevamos prácticamente 2 meses en una cuarentena estricta, donde no podemos salir de casa, solamente tenemos en la semana 2 permisos a la semana y cada permiso consta de 2 horas para poder salir, hacer algunas compras y luego regresar a casa. Y nuestros hijos no pueden salir de casa, así es que bueno, estamos todos en casa. Y cuando esto no ocurría, ¿ya? Cuando esto no ocurría, nuestros hijos generalmente salen temprano por la mañana a sus colegios, a la universidad, y muchas veces regresan tarde y están todo el día afuera estudiando o trabajando. Y muchas veces nosotros extrañábamos ese momento de poder estar más tiempo con nuestros hijos. Hoy en día la exigencia académica en muchos países es muy alta y la cantidad de horas que nuestros hijos deben estar en los colegios es mucha. Acá en Chile generalmente los hijos en temporada escolar y en tiempos normales de estudio salen alrededor de las 7:30 de la mañana, salen al colegio, entran al colegio a las 8:30 de la mañana y generalmente salen a las 4 de la tarde, por lo tanto a las 4:30 o 5 de la tarde están regresando a casa recién. Prácticamente están todo el día en el colegio. Y nosotros como padres, bueno, extrañamos no poder tener más tiempo a nuestros hijos en casa. Especialmente los fines de semana podemos estar más tiempo con ellos, eh, sentarnos a la mesa con ellos, compartir los alimentos con ellos, pero durante la semana es muy complicado. Pero hoy en día no. Hoy en día nuestros hijos están todo el día en casa, nosotros generalmente estamos todo el día en casa por la situación que estamos viviendo. Y al principio muchas familias podrían decir, oh, pero qué lindo, ahora sí podemos disfrutar como familia, estamos todos reunidos, estamos todos juntos. El papá, la mamá, los hijos, allí estamos todos en casa. Pero para muchos hogares, para muchas familias, para muchos padres y también para muchos hijos, después de una semana o unas cuantas semanas o después de un par de meses, el hecho de estar todos dentro de la casa, de repente eso puede generar un poquito de roce, de quiebre, de repente ya es demasiado tiempo que estamos todos juntos y como que comenzamos a molestarnos en la casa. Eso puede ocurrir en muchos hogares, especialmente cuando las casas son pequeñas. Hay muchas familias que viven en departamentos, en edificios, y allí tienen que desenvolverse entre la pieza, el living, la cocina, y allí están toda la familia, y
y los espacios son pequeños. Y eso puede generar nerviosismo a la madre, que generalmente suele estar más tiempo sola en casa. Ahora ya no, ahora tiene al esposo también en casa, tiene a los hijos en casa, el esposo que está acostumbrado a salir y estar en la calle o estar en su trabajo o en la oficina o en el campo, ahora muchas veces tiene que estar remitido dentro de una casa. Y eso genera a veces un poco de inquietud, ¿ya? De nerviosismo, ¿ya? Nos tropezamos unos con otros. Y allí a veces se comienza a perder la paciencia, ¿ya? Y es por eso que encuentro muy apropiado tratar este tema. La palabra de Dios nos hace el llamado y nos dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué Dios nos hace este encargo? ¿Por qué Dios nos está haciendo este llamado? Es porque muchas veces provocamos a ira a nuestros hijos. O si no, Dios no nos estaría pidiendo esto. Dios no hubiese dejado este texto bíblico registrado en las Sagradas Escrituras si eso no ocurriera en los hogares. Si nosotros como padres no cometiéramos ese error de provocar a ira a nuestros hijos. Y es por eso que Dios, al ver que esa es la actitud de muchos padres y reiterada en muchos hogares, entonces Dios nos da este consejo y nos hace esta advertencia: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo creo que todos los que somos padres amamos a nuestros hijos y deseamos lo mejor para nuestros hijos. Pero a veces no sabemos bien cómo ser padres. A veces tenemos problema en la educación de nuestros hijos, en saber cómo comportarnos, cómo direccionar a nuestros hijos. Y a veces, en lugar de direccionarlos bien, de guiarlos bien, a veces estamos desvirtuando el direccionamiento de nuestros hijos. Y como dice el texto bíblico, muchas veces provocamos a ira a nuestros hijos, ¿ya? Los irritamos, los ponemos nerviosos, ¿ya? Muchas veces con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestros gestos, molestamos a nuestros hijos. Yo creo que muchas veces sin intención. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta y tenemos actitudes que a veces consideramos que son correctas cuando no son correctas, y no nos damos cuenta de que muchas veces estamos molestando a nuestros hijos o estamos inquietando a nuestros hijos y estamos provocando a ira a nuestros hijos, que es precisamente lo que un buen padre, una buena madre no desea hacer, pero podríamos estar haciéndolo. Y la segunda parte del texto bíblico nos hace un llamado y dice: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dos cosas se nos pide aquí: criarlos primeramente en disciplina y también amonestación del Señor. Disciplina podemos, ¿no es cierto?, definirlo como el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden dentro de una casa, dentro de un hogar, dentro de una familia. Es el conjunto de reglas necesarias, ¿ya? Un conjunto de normas y directrices necesarias para mantener la felicidad, la paz y la armonía dentro de un hogar. Es necesaria la disciplina. Es necesario que nuestros hijos tengan horarios para levantarse, para dormir, horarios para comer. Es necesario que nuestros hijos conozcan que debe haber reglas que se deben cumplir dentro del hogar. Si mi hijo va a salir a comprar, va a juntarse con sus compañeros de estudio o va a ir a hacer una visita, es necesario que él sepa de que comunicar, tiene que avisar a sus padres y saber que va a salir en un horario y que debe regresar en cierto horario. Es necesario que allí haya disciplina, es necesario que hayan reglamentos dentro de un hogar.
Es necesario que hayan directrices claras y definidas dentro de una familia. De esa manera, vamos a ayudar a que haya un buen funcionamiento, ¿ya?, dentro de la casa, dentro de ese hogar, dentro de la familia. Cuando las reglas son claras, entonces es más fácil de que nuestros hijos tengan claro qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Pero la otra parte del texto bíblico y que considero muy importante es la segunda recomendación que nos hace Dios. Dice, sino criarlos en disciplina, y luego agrega, dice, y amonestación, pero agrega algo interesante, del Señor. Amonestación del Señor. ¿Qué es una amonestación? Es una advertencia. Cuando nosotros advertimos algo, cuando nosotros estamos sugiriendo algo, cuando nosotros estamos, digamos, amonestando o advirtiendo a algo o a alguien sobre un determinado procedimiento o actitud que se está teniendo. Pero nótese que la palabra de Dios acá no niega de que los padres no podemos amonestar. Claro que debemos amonestar. Pero lo interesante que yo rescato de este texto bíblico es que esa amonestación no debe ser el capricho del padre o el capricho de la madre, sino que esa amonestación debe estar basada en los direccionamientos que Dios nos da. Por eso que dice que la amonestación debe de ser del Señor. Es decir, si yo voy a reprender a mis hijos, si yo voy a llamarle la atención a mis hijos, si yo voy a amonestar a uno de mis hijos, debe ser de acuerdo a algo que la Biblia avale y que me diga, sí, debes amonestarlo, sí, debes recriminarlo, debes advertirle sobre su comportamiento, sobre determinada actitud, pero debe tener un apoyo bíblico esa amonestación. Yo por ahí me encuentro con padres o madres que amonestan a sus hijos, a veces por asuntos que no tienen sentido, que no tienen lógica. Recuerdo hace tiempo atrás visitaba una familia, compartía con una familia, y el padre tenía hijos todavía bastante pequeños, y ese padre quería demostrar, ¿no? Quería demostrar, especialmente cuando habían visitas en su hogar, de que él tenía un dominio, pero perfecto, de sus hijos. Y, y de repente yo estaba conversando con él, habíamos terminado de compartir algunos alimentos y ya muchos se habían parado de la mesa y luego estábamos teniendo una conversación y dos de los hijos pasaban por allí cerca y luego el padre les da una orden: quietos. Y los niños se quedaron quietos, pero allí paralizados. El padre le había dado una orden: quietos, y ellos se quedaban quietos. Y a mí me sorprendió ese nivel de obediencia de esos niños. Pero yo pensé que, bueno, había una razón por la cual el padre les había pedido que se quedaran quietos. Y luego me di cuenta que el padre siguió conversando conmigo y no había una razón que justificara esa orden y que esos niños quedaran allí paralizados. Y quedaron paralizados. Y luego él siguió conversando conmigo y esos niños estaban allí paralizados. Y yo, bueno, quise entender qué es lo que pasaba. Y bueno, conversando con ese padre, luego él me explicó de que a él le gustaba la obediencia de parte de sus hijos hacia él, que si él daba una orden, entonces esa orden debía cumplirse. Me parece bien que un padre dé órdenes a sus hijos y sus hijos obedezcan, pero cuando son órdenes lógicas, cuando son órdenes que se justifican. Si un hijo va pasando por el lado, va caminando o va a jugar, y yo le digo que se quede quieto, debe haber una razón por la cual yo le estoy pidiendo que se quede quieto, no simplemente para demostrar de que yo doy una orden y la obedezcan. Esos hijos se quedaron quietos porque habían aprendido de su padre que debían obedecerle, aún aquellas órdenes
que de repente no se entienden, no tienen lógica, no tienen razón. Mis queridos hermanos, es bueno que nuestros hijos nos obedezcan. Es bueno cultivar la obediencia de parte de nuestros hijos hacia nosotros como padre, pero seamos razonables. Demos, digamos, amonestaciones u órdenes lógicas, sabias, prudentes, no simplemente por el capricho de demostrar de que mis hijos me obedecen a cualquier orden que yo les dé. La palabra de Dios dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es probable que esos hijos, mientras sean pequeños, sí van a obedecer una orden de parte de ese padre estricto, ¿ya? Porque de lo contrario puede venir el castigo y puede venir, ¿no es cierto?, la recriminación y todo aquello. Y ese niño, bueno, aprenderá a temer a su padre. Nótese, a tener temor de su padre, no a respetar a su padre, porque eso tampoco es respeto, eso es miedo. Estamos infundiendo miedo muchas veces en nuestros hijos. Y debemos más bien infundir respeto, que nuestros hijos nos respeten y que nos amen. Probablemente esos hijos, una vez que sean grandes, buscarán ser libres y saldrán de la casa y no tendrán un buen recuerdo de ese padre que simplemente daba órdenes simplemente para demostrar su autoridad, para demostrar el dominio sobre sus hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que esa disciplina esté basada siempre en un escrito está, que esas amonestaciones estén siempre basadas en lo que Dios nos ha enseñado, cómo direccionar a nuestros hijos, cómo guiar a nuestros hijos, basado siempre en la plataforma del amor y del respeto que nosotros debemos tener también hacia nuestros hijos. Muchas veces nosotros como padres damos mucho énfasis al respeto que nuestros hijos deben tener hacia nosotros, y está bien, debemos cultivar el respeto de parte de nuestros hijos hacia nosotros. Pero no debemos olvidar, apreciados hermanos y hermanas, que nosotros también debemos respetar a nuestros hijos, pues son seres a quienes Dios les dio la vida. Son hijos, no solamente nuestros hijos, son hijos de Dios. Y nosotros también debemos, además de amarles, también debemos respetar a nuestros hijos. Mis apreciados hermanos y hermanas, los hijos, por otro lado, también tienen una capacidad increíble, ¿ya?, de probar la paciencia, ¿ya?, a nosotros los padres, a nivel, ¿no es cierto?, del tono de voz que utilizan, a nivel, ¿no es cierto?, de las palabras que ellos utilizan, a través de la desobediencia, a través de la irresponsabilidad, a través de la falta del respeto. Muchas veces ellos van a probar nuestra paciencia. Y los hijos tienen una capacidad, pero impresionante de medir allí la capacidad de paciencia que nosotros les vamos a tener o les tenemos. Y por allí ellos nos van a probar. Los hijos son inteligentes, son muy sabios, son muy astutos en ese sentido. Y de repente van a utilizar una palabra eh, no apropiada y la van a utilizar para ver cómo reaccionamos nosotros. Y si nosotros estamos desprevenidos y estamos allí no preocupados de lo que dijo o del término que utilizó, él entenderá de que puede usar esas palabras y luego las repetirá, porque le permitimos ya la primera vez usar esa palabra y no hubo una recriminación, no hubo, ¿no es cierto?, una corrección de parte nuestra. Entonces, él va a entender de que puede usar ciertas palabras. Pero si nosotros, al escuchar una palabra que no es apropiada y lo corregimos inmediatamente, él va a entender que hay un límite, que nosotros no estamos permitiendo pasar más allá de ese límite, pero ellos nos van a probar. Ellos nos van a probar allí con una palabra o con un acto, con una frase,
o con ciertas desobediencias, con ciertas actitudes de irresponsabilidad, van a probar nuestra paciencia. ¿Hasta qué punto nosotros les toleramos? Y cuando nosotros les toleramos, entonces ellos dicen, ah, bueno, ya lo puedo hacer. Tengo libertad para hacer esto. Debemos tener cuidado. Si bien es cierto, no debemos caer en la excesiva severidad, pero también debemos tener límites claros y definidos. Nótese que al principio hablábamos de disciplina, que es el conjunto de reglas de comportamiento eh, naturales y normales dentro de un hogar. El conjunto de reglas que van a establecer la paz, la armonía y la felicidad dentro de una familia. Cuando no hay reglas, cuando no hay parámetros de conducta, entonces se transforma todo en una anarquía, en un caos, en un problema, donde todo es permitido, donde no hay reglas, no hay nada y nuestros hijos entonces son libres para hacer y deshacer, y eso será un problema de convivencia dentro del hogar. No, mis hermanos, nosotros tenemos que tener reglas claras y definidas en qué vamos a permitir y qué es lo que no vamos a permitir. Y en aquellas cosas que no vamos a permitir y que se las indicamos a nuestros hijos, las tendrán claras, pero en algún momento ellos nos tentarán hasta qué punto nosotros comenzamos a ser más flexible con esas reglas. Y ellos lo intentarán una vez, y si pillan resistencia van a abandonar esa práctica, pero más adelante nuevamente la van a intentar, hasta que de repente por allí cedemos, y entonces ellos comienzan a probar nuestra paciencia, y comienzan a ganar terreno muchas veces. Tengamos cuidado en el trato con nuestros hijos. Tratémoslos siempre con mucho amor, con mucho respeto, pero que las reglas que Dios ha indicado a través de su palabra y que nos hacen responsable a nosotros como padres sobre la educación de nuestros hijos, el direccionamiento de nuestros hijos, no dejemos a un lado aquello. Es por el bien, por la felicidad de nuestros propios hijos. Ellos necesitan ser disciplinados, ellos necesitan ser direccionados para que el día de mañana sean primeramente buenos hijos de Dios, buenos creyentes, buenos cristianos, pero que también sean buenos ciudadanos. Y si han de ser padres, que sean buenos padres. Mis apreciados hermanos, a veces cuando nosotros nos enojamos, a veces cuando nosotros perdemos la paciencia, cuando nuestros hijos nos tientan por allí, a veces hacemos o decimos palabras que hieren a nuestros hijos. Debemos tener cuidado con nuestras reacciones. A veces como padres reaccionamos mal, tenemos reacciones o palabras que dañan a nuestros hijos y que pueden dejar huellas, que pueden dejar cicatrices, que van a acompañar a nuestros hijos por mucho tiempo. Conozco hijos que han crecido con heridas provocadas por sus propios padres, por un gesto, por una palabra, por un castigo, por una injusticia. Y esos hijos, muchos de ellos, les cuesta mucho tiempo poder olvidar o poder superar una injusticia a veces de parte de sus propios padres. Debemos tener mucho cuidado, apreciados hermanos y hermanas, cómo actuamos, cómo reaccionamos ante nuestros hijos. Cuando Moisés lideraba el pueblo de Israel durante el peregrinaje, durante el desierto, le fue muy duro lidiar con un pueblo, como él lo definía también, duro de cerviz. Un pueblo rebelde, un pueblo que siempre se estaba volviendo atrás, un pueblo que siempre criticaba, un pueblo que se rebelaba continuamente. Y seguramente Moisés tuvo que armarse de mucha paciencia para poder liderar a ese pueblo con todo lo que eso significaba.
Pero cuando Moisés tuvo la oportunidad de tener un encuentro especial con Dios, aprendió también lo que es la paciencia. Les quiero invitar a considerar la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Vamos a considerar la palabra de Dios en el capítulo 34 del libro de Éxodo. 34. Voy a dar lectura al versículo 6. Éxodo 34, 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Qué maravilla de experiencia tuvo Moisés cuando tuvo ese encuentro con Dios, cuando vio a Dios y lo vio con estos atributos. Moisés había tenido una reacción en su momento y tomó las tablas de la ley y las quebró en un arrebato de enojo por la dureza del pueblo, por la pecaminosidad del pueblo. Y luego después ve a Dios y a veces vemos cómo Dios tolera tanto, cómo Dios tiene tanta paciencia. Dios pudiendo anular a ese pueblo, raer a ese pueblo, destruir a ese pueblo. Hoy en día, cuando nosotros vemos la maldad de nuestro mundo, cuando vemos las guerras, cuando vemos las injusticias, cuando vemos gente que se matan, que se roban unos a otros, cuando vemos gente que se levanta contra Dios mismo, cuando vemos hoy en día los movimientos sociales que se están levantando, incluso gobiernos que están legislando hoy en día abiertamente contrarios a la voluntad de Dios, como desafiando a Dios, y muchas veces gente colocándose en el lugar de Dios, creyéndose dioses. Y pasan los días, las semanas, los meses y los años, y esa gente pareciera prosperar. Y uno dice, pero ¿hasta cuándo, Señor? Moisés dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuánto debemos aprender de Dios? ¿Cuánto necesitamos aprender de Dios? A veces cuando nuestros hijos nos revelan, tienen una actitud desafiante para con nosotros, muchas veces nosotros estallamos en ira y muchas veces los increpamos y los castigamos y los tratamos mal y a veces hasta los ofendemos con palabras inapropiadas, hirientes. Debemos aprender de Dios y pedirle a Dios que nos enseñe a ser más pacientes. No digo de que entonces comenzamos a permitirlo todo. No, por supuesto que no. Por supuesto que no podemos abrir la puerta para que ahora todo sea permitido. Pero también debemos armarnos de paciencia. Cuando nuestros hijos muchas veces nos desafían, debemos entender muy bien cuando ese desafío viene producto de una naturaleza pecaminosa, desafiante hacia nosotros los padres, o cuánto de aquello es muchas veces por la ignorancia infantil de nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros castigamos a nuestros hijos injustamente? Cuando nosotros muchas veces analizamos una situación y la consideramos una actitud de rebeldía, cuando en el fondo no era más que una actitud de inocencia o de poco conocimiento en cuanto a la actitud que deben tener nuestros hijos para con nosotros. Y por supuesto que debemos corregir, pero corregir con amor, con ternura, con paciencia. Recuerdo la experiencia de un padre que estaba haciendo arreglos en su casa y estaba afanado allí haciendo arreglos en su casa y tenía un hijo pequeño y ese hijo muy amante de su padre siempre trataba de ir hacia donde su padre iba. Ya estaba ese hijo queriendo ayudar, queriendo colaborar, y era pequeño, y ese padre se había subido una escalera, estaba pintando su casa y en un momento había dejado el tarro de pintura en el piso
y había corrido la escalera el padre para otra parte de la casa para seguir pintando. Y cuando ese hijo pequeño vio a su padre que había corrido la escalera, entonces él va y toma el tarro de pintura para acercarlo a su padre, para que su padre no tuviera que ir hasta donde estaba el tarro de pintura. Pero en ese trayecto de unos pocos metros, ese niño no se dio cuenta de que habían unas piedras en el piso, tropezó con esas piedras, cayó y volcó la pintura y se derramó la pintura. Ese padre bajó de la escalera, retó a ese niño, castigó a ese niño, le habló duramente a ese niño. Claro, había volcado una pintura que tenía un costo económico y claro, nadie quiere perder pintura que se ha comprado muchas veces hasta con esfuerzos económicos. Pero ese hijo lo único que anhelaba y deseaba hacer era ayudar a su padre. Él quería aliviar el trabajo de su padre, haciendo de que no tuviera que venir a buscar la pintura. Él quería llevarle la pintura a su padre. Y debemos entender muchas veces que la torpeza de nuestros hijos pequeños es producto precisamente de eso, es que son pequeños. Y no podemos exigirle un comportamiento de adultos. Nosotros tenemos 30, 40, 50 años de experiencia. Y con estos 40 o 50 años de experiencia hemos aprendido de que si llevamos un tarro de pintura debemos ir pendiente en el camino, si hay madera, si hay piedras, podemos tropezar y volcar, no solamente caernos nosotros, sino también volcar la pintura o lo que estamos llevando en nuestras manos. Pero eso lo hemos aprendido con 30, 40, 50 años de experiencia. Un hijo de 5 años, 6 años, no tiene tu misma experiencia. Y hay muchas cosas que él tendrá que ir aprendiendo. Seguramente cuando él tenga 40 años, va a tener una actitud muy distinta de la que tiene cuando tiene 6 años. Y no podemos nosotros como padres exigir a nuestros hijos que tengan un comportamiento de personas de 40 años cuando tienen 8 o 10 años. Debemos tener paciencia con nuestros hijos, enseñarles, corregirlos, direccionarlos, pero debemos armarnos de paciencia. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a ser paciente con nuestros hijos. Así como Dios tiene paciencia para con nosotros y nos perdona una y otra vez y otra vez y otra vez todos nuestros errores, todos nuestros pecados, todas las veces que nosotros nos equivocamos, también nosotros debemos perdonar a nuestros hijos y tener paciencia para con nuestros hijos. Y cuando nosotros nos equivocamos con un juicio severo o incluso cuando nosotros juzgamos equivocadamente a nuestros hijos, debemos también aprender a pedirles perdón cuando nos hemos equivocado. No nos hace menos padre. No perdemos autoridad cuando nosotros le pedimos perdón a nuestros hijos. A mí me ha tocado pedirle perdón a mis hijos cuando en algún momento juzgué mal a mi hijo y lo culpé de algo que no era responsable y luego mi hijo me hace ver de que no era responsable de lo cual yo lo estaba juzgando. Entonces, prontamente, debo pedirle perdón a mi hijo y decirle, perdóname, me equivoqué, te juzgué mal. Y eso no perdemos autoridad delante de nuestros hijos cuando nosotros les pedimos perdón, cuando corresponde que les pidamos perdón. No nos hace menos padres. No perdemos autoridad, antes bien ganamos autoridad, pues nuestros hijos nos ven como personas que somos capaces también de reconocer nuestros errores. Y si nuestros hijos ven que nosotros como padres somos capaces de reconocer nuestros errores y de pedirles perdón, lo más probable es que ellos también van a aprender a reconocer sus errores y también a pedir perdón cuando tengan que pedir perdón. Mis apreciados hermanos y hermanas, quiero concluir esta meditación leyendo en Efesios. Volvamos al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Voy a dar lectura al versículo
26. Dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nótese que aquí la palabra de Dios no nos prohíbe airarnos, no nos prohíbe enojarnos. A veces el enojo puede estar justificado. A veces el enojo puede haber motivos que provoquen nuestro enojo. Pero nunca debemos permitir que nuestro enojo se desborde. Podemos enojarnos, a veces podemos tener motivos para enojarnos, pero ese enojo debe estar controlado. Siempre debe estar controlado. Nunca pierdas los estribos delante de tus hijos. Nunca pierdas la paciencia delante de tus hijos. Si has de corregir, corrige con sabiduría, con cordura, con paciencia y con amor. Pero nunca permitas que la ira, el enojo, el malestar del momento te lleven a corregir a un hijo fuera de la razón, pues eso no mejorará las cosas. Por el contrario, generalmente termina empeorando las cosas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos guíe desde lo alto y nos conceda su gracia y su Santo Espíritu para tratar a nuestros hijos como Dios nos trata a nosotros. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde y que este servicio y este ciclo de servicio pueda ser de gran bendición para los que somos padres, para nuestras hermanas que son madres, que la misericordia que proviene de Dios nos revista de su gracia, para que de esa manera cada día podamos ser mejores padres y que nuestros hijos sean mejores hijos. Y en aquel gran día, cuando Jesucristo venga en busca de sus hijos fieles, podamos estar nosotros como padres junto a nuestros hijos, allí de pie, mirando a nuestro Señor Jesucristo, y que podamos alzar nuestra mirada y podamos decir, he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén, amén, pastor. Muchísimas gracias por regalarnos tan hermoso tema y tan valiosas enseñanzas para nosotros como padres. Realmente es un consejo que parece muy sencillo y de pronto parece una enseñanza que no tiene mayor relevancia, aprender a ser paciente con nuestros hijos. El asunto aquí es, puedo yo saber muchas cosas sobre la crianza de nuestros hijos, pero ¿qué tanto lo pongo en práctica? Y aquí es donde necesitamos mucho la gracia del Señor. Gracias, Pastor Juan Quesada, por traernos este tema tan importante y que realmente necesitamos implementar para un desarrollo armonioso en las relaciones de padres con nuestros hijos. No sé si hay alguna pregunta en el programa o alguna experiencia que deseen compartir. Tenemos apenas unos 5 o 7 minutos más para si tienen alguna pregunta. Bueno, no tenemos preguntas, entonces me gustaría que en este momento, pastor, usted nos realizara una oración por todos y cada uno de los padres que estamos acá presentes. De pronto habemos padres con hijos ya en edades de adolescentes o adultos, padres que de pronto hemos pasado ya experiencias que tal vez no las hicimos de la mejor manera y necesitamos recuperar, pero también acá hay madres y padres con hijos en edades juveniles o niños pequeños y necesitamos reforzarnos y pedir a Dios su gracia para que nos ayude en esta noble tarea de ser madres y padres dirigidos por el Espíritu Santo.
Pastor Juan Quesada, le agradezco mucho nos pueda guiar en oración para poner delante del trono de Dios a cada uno de los que estamos acá presentes. Amén. Con mucho gusto, mi hermana. Vamos a orar entonces, vamos a pedirle a Dios para que Él nos dé de su gracia, nos dé sabiduría, derrame sobre nosotros su espíritu para poder ser padres y ser madres conforme a la voluntad de Dios. No es fácil, no es una tarea sencilla, pero con la ayuda de Dios, buscando a Dios cada día en oración, podemos cada día ser mejores padres, para gloria de Dios y también para la felicidad de nuestros hijos, y también eso redunda en la felicidad para nosotros, porque si nuestros hijos llegan a ser buenos hijos, hijos cristianos, buenos ciudadanos, eso redunda en felicidad para nosotros como padres. Así es que es algo que debemos empeñarnos mucho en ser buenos padres y educar bien a nuestros hijos. Les invito entonces para que nos postremos y nos dirijamos a Dios en oración. Amén. Oramos. Eterno Dios y bondadoso Padre que moras en las alturas de los cielos, a tu buen nombre sean dada la honra, la gloria y la alabanza, pues tú eres digno, tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Y te damos gracias, Señor, por este servicio que nos has permitido realizar en tu nombre. Gracias, Padre Eterno, también por los consejos que tú nos das a través de tu palabra, donde nos enseñas, donde nos pides a los que tenemos esta gran responsabilidad de ser padres. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para hacerlo conforme a tu santa y divina voluntad. Enséñanos cada día a ser mejores padres. Direcciónanos a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a corregir aquellas cosas que no hemos hecho bien. Ayúdanos, Señor, a confirmar aquellas cosas que hemos estado haciendo bien. Bendice, por favor, a nuestros hijos. Obra en el corazón de aquellos hijos que ya son jóvenes. Líbralos, Señor, de todas las acechanzas del enemigo y de las trampas de este mundo. Ayuda, Señor, a aquellos hijos que son adolescentes, que están aprendiendo a descubrir tantas cosas de este mundo. Ayúdales, Padre Eterno, y direcciónalos tú también con tu Santo Espíritu para que no se encaminen por sendas de pecado. Protege y bendice a nuestros hijos que son pequeños. Obra tú en sus tiernos corazones para que desde pequeños, Señor, puedan consagrarse a ti. Que tu Santo Espíritu haga morada en ellos y que tú, Señor, los tomes como tus hijos y que puedas cuidarlos de todo mal. Te ruego, eterno Padre, por nuestras hermanas en su rol de madres, dales sabiduría, concédeles buena salud, dales discernimiento espiritual, dales inteligencia, Señor, para que como madres, quienes comparten más tiempo con los hijos, puedan ser buenas madres, guiadas por tu Santo Espíritu, y que con tu ayuda y tu dirección puedan darle un buen direccionamiento a los hijos para que el día de mañana también, si es que es tu voluntad que sean padres, sean buenos padres y buenas madres. A nosotros, Señor, los que somos padres, enséñanos a amar y a respetar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a cumplir ese rol de sacerdotes dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a cultivar la consagración y el temor hacia ti, para que nuestros hijos también puedan imitar una vida de consagración y de temor hacia ti. Bendice los matrimonios, bendice los hogares, bendice a los hijos. Bendícenos, Señor, como pueblo tuyo, para que podamos representarte bien en esta tierra. Tu paz y tu bendición sea para con cada familia que se ha reunido, Señor, en este servicio, y especialmente te ruego por los pedidos de oración, seas tú contestándolos conforme a tu santa y divina voluntad. Te rogamos una vez más por nuestros hijos, cuida de ellos, obra en sus corazones, atrae a aquellos que quizás se han alejado de ti y conserva bajo tus alas protectoras a aquellos que han vivido una vida de fidelidad y de obediencia. Pedimos tu bendición con el perdón de nuestros pecados
En el nombre del Señor Jesús lo imploramos todo. Amén. Amén.